Bueno, después de haber instalado nuestra aplicación o configurado nuestra aplicación MongoDB, ahora es momento de conectarla con nuestra aplicación móvil. Hay que hacer unos pasos iniciales antes de hacer o empezar a codificar para que la configuración nos soporte nuestra base de datos. Lo primero que hay que tener en cuenta y que hay que ponerlo a consideración es que el tipo de dispositivo con el cual se manejan las librerías en Xamarin para que funcionen correctamente es a partir de la versión 7.1. Hay una versión demo para la versión 8 que está todavía en desarrollo para el simulador, sin embargo en celular funciona muy bien. Para el simulador yo utilicé en este caso la versión 7.1 Knockout debido a que las librerías no me soportaron muy bien la versión 8.0. La nueva versión o las nuevas librerías lo soportan bien para el simulador, sin embargo cuando lo pasamos al celular funciona bastante bien. Bueno, esa fue la primera consideración. ¿Qué cosas importantes a tener en cuenta cuando creamos esta nueva plataforma? Me di cuenta que en muchas ocasiones aparece algún error con respecto a que la plataforma necesita o está trabajando bajo una versión XLIF 84, que es una versión muy, digamos así, es el procesador muy lento para poder trabajar con ellos. Bueno, lo primero pues para configurarlo, ya lo recuerdan, cómo configuramos nuestra plataforma. Únicamente entramos al ABD y en el ABD yo creé un nuevo dispositivo que es un Pixel 2 Knockout. Eso sencillamente colocamos aquí un New y dentro del New le colocamos las configuraciones y lo único que hay que tener en cuenta es el procesador. Usualmente, como les comentaba, el Army AVI versión 7A es muy lento, no lo utilicen la versión x86-64 que son mucho más rápidos. ¿De acuerdo? Le damos aquí a esto crear, bueno, ya en el caso de que lo necesiten crear si no lo tienen, y esperamos hasta que lo descargue y lo tenemos disponible. Después de haber instalado la versión 7.1, lo único que ya tenemos que hacer es, segunda parte, es mirar si el procesador está funcionando correctamente para nuestro simulador. Para eso le voy a dar clic aquí en la propiedad de Android, clic derecho, y vamos a la parte de propiedades. En la parte de propiedades vamos a encontrar la parte de opciones al lado izquierdo de sus pantallas y en la parte de avanzadas. Aquí nos va a decir cuáles son las arquitecturas soportadas. La idea es que podamos soportar todas las arquitecturas. Yo quité esta primera porque realmente es muy lenta. Solo soportamos la 86, la 8664 y la MB64 versión 8A. Son los procesadores que corren muy bien para este tipo de aplicaciones. Listo, le damos close. Usualmente la aplicación, en mi caso, ya está configurada. Guardamos con control S o guardar la configuración. Listo, no hay nada más que hacer por esa parte. Después de que ya tenemos configurado nuestro dispositivo de virtualización y habemos configurado nuestro proyecto con un procesador viable y válido, ahora nos dirigimos específicamente el NuGet para conseguir las librerías necesarias para este tipo de proyectos. Para eso vamos a dar clic derecho sobre la solución, vamos a ir a el manejo de paquetes para la solución, nuestro NuGet, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar, en nuestro caso, vamos a buscar nuestras librerías MongoDB. Bueno, aquí aparecen de una sola, son las dos primeras que ustedes ven acá, que son MongoDB Bison y MongoDB Driver. El Bison son la forma como nosotros creamos documentos para mandarlos a Mongo. Es decir, cada vez que nosotros insertamos un registro necesitamos un formato especial para poderlo mandar al registro. Usualmente esta información se denomina información JSON, que como lo vimos en la base de datos era información basada en dos partes. Uno que es el nombre del elemento y la información que va a ese elemento, es como la variable y el dato de la variable. Y por otro lado el driver, que es el que nos sirve para conectarnos directamente con la aplicación, el que hace la comunicación entre MongoDB y su aplicación en Xamarin. Entonces, pues sencillamente aquí ustedes ven que son unas versiones pre-release que están en desarrollo aún. Pues usualmente lo único que hacemos acá es decirle que vamos a instalarle a cada uno de los proyectos, le instalamos cada una de estas versiones. Aquí buscamos qué versión está instalada, por ejemplo, en mi caso la versión 2.10.3, sin embargo ya existe la versión 2.11, ¿de acuerdo? Igual pasa con el driver. En el driver yo tengo instalada la versión 2.10 y ya está el 2.11 que soporta las características de los celulares con versión 8 en adelante. Esto es muy importante para el desarrollo de sus productos. Usualmente, pues, por
por no tener algún error específico, me bajé a la versión 7, que es la versión estable de la aplicación. Sin embargo, si alguno quiere probarlo, lo puede probar con la versión 2.11 beta, que funciona para las versiones 8 en adelante. Listo. Bueno, continuamos. Sencillamente le damos instalar y ya podemos trabajar con ella. De tal manera que después de que ustedes logren la instalación, ustedes pueden entrar a sus proyectos y van a encontrar aquí en sus dependencias. Y en las dependencias específicas vamos a encontrar los paquetes, y dentro de los paquetes ustedes se van a dar cuenta que tienen el driver y tienen la forma de colocar documentos en su aplicación. Lo van a encontrar tanto para la aplicación Android como para la aplicación iOS. Lo van a encontrar en las dependencias o en las referencias del producto, ¿de acuerdo? De la misma forma. Bien, después de haber ya hecho toda la configuración, que realmente es bastante sencilla, ahora lo que nos vamos a dedicar es a programar. Para la parte de programación yo voy a utilizar mis mismos ejercicios que había trabajado en un momento, en los videos pasados, que es una página que se llama Travel Page, donde lo que estoy haciendo es creando los elementos del sistema, creando datos que estoy guardando. En este caso lo estábamos guardando a SQLite, ahora los vamos a pasar a MongoDB. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo voy a entrar aquí a mi CS, donde yo tenía el Travel Page, donde yo tengo los elementos que yo quería guardar dentro de la base de datos. Recuerden que estábamos trabajando con un elemento post que se llama experiencia. Ahora pues la tarea es meter usuarios y contraseñas. Bueno, entonces para eso voy a configurar y voy a manipular el Travel Page, la versión, nuestra versión base. Listo, y aquí voy a crear otro tipo de entrada. Ya no únicamente usuario, sino que voy a crear usuario y contraseña, los dos tipos de entrada. Entonces acá voy a cambiar esto totalmente. Voy a decirle que el nombre va a ser user, y aquí vamos a escribir que escriba nombre de usuario. Voy escribiendo remel. Escriba su usuario. Y finalmente vamos a colocar aquí password, así se va a llamar la variable para el sistema. Escriba su contraseña o su correo electrónico, lo que ustedes quieran guardar dentro de su aplicación Mongo como la configuraron ustedes. Entonces, escriba su contraseña. Bueno, después de haber hecho estas dos configuraciones en el sistema, guardo aquí y simplemente me voy acá de nuevo, y acá ya no voy a tener ni post ni experiencia, así que esto, para no perderlo, lo voy a comentar, bien, para poder trabajar con él después si lo necesito en algún otro momento. Listo. Bueno, una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que para poder trabajar con nuestras bases de datos, como yo les comentaba en el video pasado, necesitamos el link de conexión o el string de conexión a nuestra base de datos. Sin él es casi imposible podernos conectar con nuestra base de datos. Usualmente para hacerlo nos vamos a ir directamente vamos a irnos en cada uno de los proyectos, en nuestro caso en Android. Recuerdan que cuando hacíamos la conexión con SQLite necesitábamos del manifest o de la clase principal de Android para poder decirle dónde está nuestro link de conexión. Simplemente es una cosa de calidad del servicio en las aplicaciones, es decir, en Android siempre va a aparecer como la configuración inicial del proyecto, así que no tenemos problemas por trabajarlo. En nuestro caso voy a volver a entrar aquí a Android, en la aplicación Android. Y en la aplicación Android voy a bajar por acá y voy a buscar el main activity, que es donde está el proyecto general. Y pues aquí ya lo creé, simplemente pues lo traje de mi administrador. Recuerdan dónde está su administrador, donde ustedes pueden encontrarlo. Si no lo recuerdan, pues entramos aquí. Voy a entrar a una aplicación, ya voy a mostrar la pantalla. Voy a entrar aquí a Atlas MongoDB. Entro aquí a la configuración. Recuerden, ustedes tienen que para poder ingresar, tienen que utilizar sus datos que guardaron de su correo electrónico. La única forma para que ustedes entren a su aplicación. Bien. Un momento, me estoy logueando con la aplicación. Listo. Y entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la conexión, que es nuestro clúster de datos, donde está nuestra base de datos, y aquí vamos a ir a conectar nuestra aplicación. Buscamos la versión con la que estamos trabajando, que en nuestro caso es C#, y en la versión C# buscamos la versión 2.5 en adelante, y este es el punto de conexión. ¿Listo? Entonces aquí estoy trabajando con la conexión 2.5, con la que yo puedo desarrollar el producto. Copio esta conexión, cambio únicamente nuestro usuario y nuestra contraseña a nuestro clúster de datos, y listo. Copiamos esto y lo podemos pegar allá sin ningún inconveniente, y ese es el punto de conexión a nuestro sistema.
Bien, entonces me voy para acá. Listo, copio aquí, coloqué aquí mi usuario, mi contraseña, el clúster para poder entrar a los tipos de datos. Bien, con eso únicamente le dije que la aplicación ahora, cuando yo cargue aplicación, va a tener dos datos de entrada, que son el footpal y el dbmongo, que quiere decir la conexión que yo voy a mandar al sistema para que pueda trabajar con ella. Como siguiente paso me voy al app.cs y le digo que la aplicación ahora va a recibir dos tipos de base de datos. Una que es la base de datos Mongo, que la vamos a recibir de donde está la aplicación Android, y el otro va a ser la configuración de la public.app, que ya recibe no un parámetro, sino recibe dos parámetros. En nuestro video pasado recibíamos por una parte el parámetro de la base de datos y por otra parte, bueno, solo necesitábamos el base de datos, y ahora le vamos a conectar es un nuevo parámetro que es el database que viene de Mongo, que es la información que estamos mandando como un parámetro desde nuestro main activity. Si ustedes ven acá, el app, cuando se crea una nueva aplicación, manda primero donde está la dirección de SQLite, y además de eso me va a mandar el directorio de Mongo. Entonces pues yo ya lo puedo ver desde mi aplicación, desde mi app.cs, y únicamente le digo créeme cada vez que arranque el sistema, pues también mande los dos parámetros acá. Inicializamos los componentes y coloco que esta variable que yo tengo acá arriba, que se llama Mongo de database, sea igual a la base de datos que tenemos acá abajo. Con eso ya tenemos la configuración lista para poder trabajar con nuestra base de datos. Entonces me regreso ahora hacia el Travel Page. En el Travel Page yo he creado, bueno, estuve aquí haciendo un par de cosas. Primero dije, pues comenté toda la información que teníamos, y por otra parte teníamos por acá el Travel Page.xs, que el slam, y vamos a configurarlo. Entonces aquí habíamos colocado ya dos tipos de componentes, uno que se llama user y otro que se llama password, que son los elementos que vamos a guardar en nuestra base de datos. Ahora nos van a aparecer de pantalla inicial. Ahora me voy aquí a nuestro CS, y ahora sí empezamos con la configuración de MongoDB para este tipo de configuraciones. Lo primero que necesitamos es crear la conexión con nuestro sistema. La conexión con el sistema la logramos a partir de una línea de código, digámoslo así, que depende de las librerías de MongoDB, que si ustedes pueden verlas acá arriba, estas son las librerías con las que nosotros trabajamos. Pues vamos a usar nuestro driver y nuestra conexión. Aquí las tenía también comentadas, pero aquí ya las logré sacar automáticamente. Entonces aquí lo único que le voy a decir es, necesitamos conectarnos con nuestra base de datos. Entonces creamos un objeto hacia un objeto que se llama Mongo Client, que es el cliente para conectarnos con nuestra base de datos. Entonces aquí colocamos que el cliente, donde se encuentra nuestra base de datos, pues ya la colocamos allá, app.databasemongo. Perfecto. Mongo. Bien, después de haber creado aquí nuestro acceso a nuestra base de datos, bien, creo el acceso a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos, ya no tenemos el acceso a la base de datos, ahora vamos a seleccionar nuestra colección o nuestro espacio de trabajo. Recuerden que nuestro espacio de trabajo quedó guardado como test. Bien, creo que quedó guardado como test. ¿Cómo verificamos eso? Pues de nuevo nos vamos a nuestros cluster, vamos a las colecciones de nuestro cluster y verificamos cómo quedó llamado. Des en cuenta, quedó llamado como test, y tenemos dos tablas, una que se llama post y otra que se llama users. Entonces me voy por acá, entro otra vez a mi aplicación y de nuevo pues verificamos aquí nuestros datos. Miramos y bueno, se llama test con mayúsculas. Bien, y después de crear o tener un acceso a la base de datos, ahora lo que vamos a hacer es acceder a la colección. Es decir, tenemos al subgrupo grande de la base de datos y ahora a esa tablita de conexión. En nuestro caso, mi tablita de conexión se llama user. ¿Cómo se accede a la base de datos? Pues a partir del cliente, todo trabaja a través del cliente. ¿De acuerdo? El cliente me crea un acceso a la base de datos, que es consígame la base de datos que yo tengo, lo guardo en la base de datos, y finalmente de esta base de datos yo consigo su colección. Y la colección la conseguimos como un tipo de documento base, que es BSON document, que es la forma como se guardan los datos. Esas tres líneas de código me permiten acceder ya a nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es, cada vez que demos clic aquí en el botón, como hacíamos acá internamente, lo que vamos a hacer es crear un nuevo dato a nuestra base de datos y haremos un display que todo quedó correctamente funcionando. Bien,
El primer paso para poder crear un documento, para poder crear un registro en la base de datos, es crear un nuevo documento. ¿De qué característica? Un documento de característica BSON. Entonces, creemos un documento que es de nueva característica BSON Document, que son los documentos que realmente guardamos en nuestra base de datos. La estructura es bastante fácil de manejar. Esto funciona a través de llaves que abren y cierran. Entonces, para crear un nuevo documento, aquí voy a crear mis llaves, ¿de acuerdo? Que quiero decir, voy a crear elementos que son parecidos a la base de datos, o cuál es el formato de la base de datos. Entonces, por una parte, voy a abrir dentro de este formato otra llave y voy a colocar los campos que yo voy a guardar en la base de datos. En este caso, por ejemplo, quiero guardar un name, ¿de acuerdo? Y el name tiene un dato específico. ¿Cuál es el dato del name? Pues vamos a decir que va a ser nuestro. Bueno, me voy acá para verificar cuál fue el nombre que le coloqué a los datos. En nuestro caso, el uno se llama name y el otro el user y el otro se llama password. Entonces, regreso aquí a mi página y entonces acá le voy a decir que necesito que me coloque user.text. ¿De acuerdo? Entonces le estoy diciendo que el primer campo va a ser nombre y el segundo campo va a ser el nombre del usuario que yo le estoy mandando por la interfaz. Vamos a colocar aquí coma y vamos a crear otro objeto. Es decir, y ahora el password le colocamos que sería pass, por aquí, bueno, estas comillas dobles, porque son elementos de la base de datos, pass, y acá le colocamos pass.text. Listo. Entonces lo que estamos haciendo ahí es conectándonos con nuestra base de datos. Esto lo consideramos un documento. Cada vez que creamos un documento es como crear una línea nueva a la base de datos, es decir, crear un nuevo registro a la base de datos. En este caso, el nuevo registro tiene nombre y tiene password, tiene dos datos específicos dentro de nuestro sistema. Bien, cuando creamos ya el documento, ustedes pueden crearle muchos más, password, todos los datos que ustedes quieran. Por cada línea de código tienen que crear un nuevo documento. Por cada información que quieran guardar ustedes, se crea un nuevo documento. Aquí estamos creando un documento cada vez que hacemos clic, porque toda esta información se reinicia totalmente cada vez que hacemos clic. Entonces, automáticamente está creando un nuevo documento al hacer clic, siempre. Listo, finalmente lo que vamos a hacer es crearlo o pegarlo a nuestro sistema, a nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente colocamos la colección, que es donde tenemos nuestro usuario, insertamos uno. Hay varios tipos de inserciones. Hay insert one, como hay insert many, ¿de acuerdo? Usualmente, y hay un insert many assign y un insert one assign. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos crear que este método no interfiera con el proceso del computador. Es decir, ustedes pueden estar corriendo la aplicación mientras él está accediendo a los datos. No es lo mejor, pero por ejemplo para la parte de búsqueda sí lo requiere. Pero en nuestro caso, cuando hacemos inserciones, no necesitamos que estén funcionando más cosas porque no sabemos si ese dato quedó congruente o no. Entonces únicamente utilizamos el insert one. Insert many es cuando ustedes colocan un arreglo de documentos y los meten allá adentro. Pero en la mayoría de casos, como siempre es hacer un clic y solo guardar un documento al tiempo, fácilmente con el insert one trabajamos y podemos trabajar todo lo que estemos desarrollando. Bueno, eso es suficiente para guardar un dato a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es meternos aquí a nuestro SLAM del app y miramos si estamos arrancando por el history. Y no vamos a arrancar por el history, sino que vamos a arrancar por el travel page. Bien, guardamos aquí la aplicación y damos correr a nuestros datos. Bueno, creo que nos quedó faltando algo. Podemos irnos aquí al history, al travel page. Y aquí en el travel page podemos generar un display success, que esto fue totalmente satisfactorio. Bien, guardado usuario. User, ok. Listo. Bien. Bueno, aquí estamos corriendo la aplicación. Esperamos un momento que nos cargue nuestra aplicación. Bien, un segundo, aquí estaba haciendo pruebas, por eso ven todo de color rojo. Estoy esperando que la aplicación funcione correctamente. Siempre es un poquito demorado, ustedes recuerden trabajar con ese tipo de aplicaciones y más que todo por el celular y el emulador siempre demora un poquito. Bueno. Ok, ya tenemos nuestra aplicación.
vamos a escribir un user y un password. Entonces, por ejemplo, Juanito, y le vamos a escribir nuestra contraseña. ¿Listo? Y lo vamos a guardar al sistema. Realmente no le pusimos ningún mensaje, ¿sí? Entonces no sabemos si fue exitoso o no el mensaje de texto. Se supone que ya lo tuvo que haber hecho, ¿sí? ¿Cómo probamos que esto lo tuvo que haber hecho? Pues vamos aquí a darle un display, vamos a ver qué pasó. Ustedes fácilmente pueden darle un display y acá abajo decirle que los campos queden vacíos de nuevo y que ya quedó guardado. ¿Cómo podemos ver? Pues me voy aquí a mi base de datos de Mongo, entro a mi base de datos de Mongo, me voy aquí, actualizo mis colecciones. Bueno, entro aquí a mi usuario, creo que estábamos en... Entonces, entro aquí a mi usuario y yo verifico, espero que el sistema, y des en cuenta que al final ya quedó guardado en mi base de datos el objeto que yo estaba buscando. Bueno, no es tan complicado realmente hacer todo este tipo de configuración. Vamos a la siguiente parte, que es cómo traemos los datos, cómo buscamos los datos, para que lo podamos ver cómo funciona. Entonces, ya que está esto configurado, ahora voy a cerrar aquí la aplicación. Bueno, no la cierro, sino que voy a seguir trabajando acá. Me voy a ir hacia el History. Mi History es mi parte donde estoy haciendo la recuperación de datos. ¿Listo? Entro acá a mis sellas de History. Y recuerden que teníamos esta conexión, que es SQL Connection para conectarnos con nuestra base de datos. En este caso voy a comentar todo esto porque no me sirve para mi trabajo con Mongo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy aquí a la parte inferior y voy a empezar a trabajar con mi base de datos. Entonces, para tener acceso a mis datos específicos, lo primero que vamos a hacer es crear otra vez nuestro punto de conexión con nuestra base de datos. Bien, arranco por acá. Creo mi punto de conexión con nuestra base de datos. Segundo, creo mi acceso a mi tabla, a mis tablas de base de datos. Bien, en este caso era test con mayúscula. Finalmente me conecto con mi tabla con la que yo quiero trabajar. En este caso tenemos aquí, en este caso vamos a crear nuestra conexión con user. Y finalmente aquí viene una parte importante. Si ustedes se dan cuenta, este método yo le cambié un tipo de dato, se llama un async. Cuando se hacen búsquedas, sí es necesario que el sistema no puede estar haciendo otro tipo de cosas. Es una obligación de la librería de MongoDB. Entonces, ustedes tienen que colocarle, antes lo mirábamos hacia el método, ahora le vamos a colocar es un async, que quiere decir que este método funcione y la aplicación no funcione en paralelo, ¿de acuerdo? Mientras él busca, la aplicación no se tiene que parar por ningún motivo. Para eso sirve el async. Bueno, creamos la colección y aquí viene una parte importante, igual que hicimos con el SQL Collection, el app data, necesitamos seleccionar y trabajar con él. Entonces vamos a utilizar nosotros para hacer las búsquedas, y siempre las vamos a hacer de la misma forma, que es utilizar un using, un documento, es decir, un cursor. ¿Qué vamos a hacer acá? Cuando uno accede a una base de datos, lo que vamos a generar es una variable que puede recorrer todos los campos de la base de datos. Usualmente eso lo llamamos un cursor. El cursor va recorriendo punto a punto y me va a sacar los datos que yo necesito y me los va a traer a mi sistema. Eso es un cursor. En nuestro caso, estamos creando un cursor de tipo característica BSOM, que son los datos o la estructura de los datos que trabaja en la base de datos. Entonces, creo mi cursor y le digo await, es decir, usted puede hacer cualquier espera en el sistema, no se preocupe, el sistema sigue funcionando, es el await. Y esto conviértalo en una colección. Traiga todo este cursor después de haber hecho una búsqueda. ¿Y qué búsqueda vamos a traer? Pues vamos a buscar o vamos a traer la información de toda la base de datos. ¿De acuerdo? Cuando yo coloco new document, un BSOM vacío, él lo que va a traer es una base de datos nueva. Por ejemplo, si ustedes quieren traer un dato específico, pues creo un documento tipo BSOM y le coloco de qué tipo son, por ejemplo, como lo hicimos acá. Si entonces nos regresamos aquí al travel page, podemos ver que aquí creo un BSOM que solo es el nombre y el password, pero ustedes solo quieren buscar por ese solo dato específico. Entonces es como si traíamos este BSOM document y colocar esta información adentro de nuestro tipo de dato o crear nuestro tipo de dato nuevo y mandarlo acá y decirle que ese tipo de dato va a tener unos datos específicos, entonces él va a buscar solo por esos dos campos. En este caso, cuando el BSOM es vacío, es decir, no tengo nada, es un nuevo documento vacío, eso implica que estoy buscando por todos los datos que hay en la base de datos. Entonces, aquí le voy a dar clic y voy a abrir una llave. Esto es como la parte que estábamos haciendo hace un momento, ahí arriba.
Y ahora vamos a hacer la búsqueda. Ese es el punto de conexión, ¿de acuerdo? Para hacer una búsqueda. Siempre que hay una búsqueda, ustedes siempre utilizan un using, siempre. Entonces, ¿cómo creamos la búsqueda? En nuestro caso, vamos a hacer un while, porque tenemos que buscar por todos los elementos. ¿Y por qué un while? Porque no sabemos cuántos datos hay. Vamos hasta donde él pueda dar. El cursor tiene una característica, y es que el cursor dice, muévase hacia el elemento siguiente. Él lo que hace es moverse siempre hacia el elemento siguiente. Es decir, yo tengo una variable que está apuntando a todos los elementos de la tabla y yo voy pasando de elemento, 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 elemento siguiente. Esto es lo que se denomina mueve al siguiente elemento. Cada vez que yo me muevo, me estoy moviendo al siguiente elemento. Y él me está trayendo la información del siguiente elemento. Si solo hay un solo documento, pues solo me va a obtener un solo dato. Bien. Después de que yo tengo esto, todo esto funciona con un await. Siempre se le coloca await antes. ¿Por qué sentido? Porque esperamos de que él no consuma recursos, más recursos de la máquina, sino que trabaje en paralelo. Bien, entonces ahora vamos a crear una lista de datos donde vamos a traer toda esta información, donde vamos a seleccionar toda esa información, o donde vamos a seleccionar el dato el tipo de dato específico. En este caso, bueno, voy a copiar esto. Toda esta información va a quedar ahí guardada en sus bases de datos. Yo estoy copiando pastos de código que ya los depuré y ya funcionan correctamente. Entonces, en este caso, lo primero que estoy haciendo es creando un innumerable. Esto es, no se asusten con ese tipo de nombres. Innumerable significa crear un tipo de dato, ¿sí? Un tipo de dato específico que sirve para un punto. Es como crear ¿qué es? Una variable tipo cursor, pero para C#. La base de datos me da un cursor, ¿de acuerdo? Él me da un cursor, que es MongoDB me da su propio cursor, sin embargo no lo entiende correctamente de ese cursor, a menos que lo convertamos en un objeto que le sirva a C#. En este caso, el objeto que le sirve a C# es un tipo de dato enumerable. El enumerable es un tipo de cursor también que es únicamente de C#. Y el tipo enumerable es para trabajar un objeto.bSumDocument. Y entonces ese elemento se llama, le voy a colocar el tipo de dato batch y le digo que me coloque el cursor actual. Es decir, que me baje toda la información a un tipo de dato que él sí conoce, ¿de acuerdo? Y lo baje en la variable batch. Él sí lo conoce, entonces ese tipo de dato batch lo podemos trabajar. Ahora, después de haber hecho este batch, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí sí, cuando estuve trabajando con esto, si ustedes dieron cuenta, este también puede generar un toList. Si ustedes colocan aquí, podemos hacer algo muy parecido a esto, digámoslo así, crear algo que sea, uno podría hacer esta duplicación de código acá, sencillo, sin movernos mucho, y decirle, bueno, la tabla o el batch, en nuestro caso, nuestro cursor, donde están todos los datos, yo le puedo poner cursor, punto, por ejemplo, punto toList. Él deja crear ese toList, es decir, yo puedo convertir el cursor, toda la base de datos en un toList. Sin embargo, no tiene los atributos de la base de datos. Es decir, cuando uno crea una tabla, la tabla tiene una cabecera donde está la información para hacer el binding. Si no existen esas cabeceras, no es posible hacerlo así. Así que tenemos que convertir estos elementos de cursor en objetos de una base de datos. Para eso, pues lo único que voy a crear es una nueva lista. Y esta es una lista de usuarios, ¿de acuerdo? Recuerden que para crear los usuarios o para crear esta tabla necesitábamos un modelo. Yo aquí en la parte de model creé un modelo específico que se llama user.cs, donde están todos los elementos de mi base de datos, es decir, un nombre y un password. En este caso no utilizo las propiedades del post, que ustedes recuerdan que tenían las bases de datos de MySQL, que es el max length y el primary key. No, porque en este caso no es una base de datos relacional, como lo que está trabajando SQL o SQLite, sino que es una base de datos no relacional, no requiere ese tipo de datos. Únicamente creo mi modelo, que es el nombre y el password. Lo único que necesito del usuario y lo que voy a guardar dentro de mi sistema. Si tengo más datos dentro de la base de datos, pues aquí se colocarían todos, que forman parte del modelo. Lo creé dentro de la carpeta model y creé mi user. Bueno, ahora me voy otra vez donde está mi history, y aquí lo que tengo es la lista de tipo de dato user, si no me saldría un error porque no tengo la base de datos. Le coloqué ítems a mi base de datos, bien, y vamos a crear dentro de ella, vamos a crear es bueno, esta base de datos, este tipo de lista lo voy a sacar fuera de while, lo voy a sacar por acá, ¿de acuerdo?
para poder llenar todos los elementos que están llegando al cursor. ¿Listo? Y ahora vamos a decirle, vamos a crear un for each por cada uno de los elementos. ¿Listo? O bueno, esto lo podemos hacer, no, esto lo podemos hacer aquí, no hay problema. Voy acá, voy a crear aquí un for each. ¿Listo? Por cada elemento del batch. Es decir, se hace el for each porque, bueno, realmente es como más, es una opción del sistema, ¿sí? No necesariamente necesitaríamos colocar un for each. El batch puede tener muchos elementos también, pero lo único que estamos haciendo acá es diciéndole que coja el elemento, el único elemento que exista, y conviértalo en un batch. Usualmente puede ser que las bases de datos como Mongo puedan en algún momento determinado poder traer muchos datos. Usualmente en Mongo uno puede tener condiciones donde un dato tenga pegado muchos datos adentro. No lo vamos a usar, pero en este caso, para que siempre las consultas les funcionen bien y si no tengan ningún problema, pues utilicen un for each para hacer ese tipo de cosas. Bien, y entonces vamos a crear un nuevo usuario. Adicionamos un nuevo usuario a nuestro sistema. Entonces vamos a crear un nuevo usuario con esa información del for each que me están dando. Entonces el nombre lo vamos a colocar como el document punto, el elemento número 0 o el número 1, por ejemplo en nuestro caso, o sencillamente el número name o la variable name, la tabla name. El batch como tal, o este documento que está en el batch, ¿sí? ¿Qué tiene por dentro? Él tiene todos los campos por tablas, pero el JSON document sí entiende de tablas. El que no entiende de tablas es C#. Entonces el JSON document tiene un elemento, yo consigo el elemento, por ejemplo en este caso creo un nuevo usuario que tiene un nombre, ¿sí? Recuerden que una variable se la puede inicializar dentro de sí misma, por ejemplo new user. Entonces tiene un nombre que se llama document.getElement y selecciono el campo que se llama name. Selecciono el valor y lo convierto en string, es decir, selecciono la información y la convierto en string. Bien, el valor de esa información. Y finalmente el password hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Dos elementos. Aquí no estoy haciendo un documento tipo JSON como lo estábamos haciendo hace un momento. Lo que estamos trabajando aquí es creando un nuevo objeto de esta clase. Bien, entonces voy acá y le coloco password y hago lo mismo. Pero en este caso vamos a utilizar otra forma de acceder, que es la versión, o vamos a trabajar con el número 0 o el número 2. El número 2. ¿Por qué el número 2? Ustedes pueden trabajar con el nombre del campo o el número del campo. ¿Cuál es el número del campo? Si yo me voy acá, ustedes se darán cuenta, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Entonces el nombre del campo del password es el número 2. Bien, ahí ya tenemos almacenados todos los elementos, es decir, saco cada elemento del for each de cada uno de los elementos que fue guardado y lo estoy guardando como un ítem al sistema. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra base de datos, ya estamos verificando si hay algún error antes de pasar a compilación. Hay uno de los problemas que quiero que ustedes tengan en cuenta y es que las bases de datos son consistentes. Igual el software necesita trabajar exactamente con datos consistentes o si no, no funciona correctamente. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener dos datos específicos. Un error común que puede ocurrir es que ustedes aquí en su base de datos, ¿sí? Yo aquí tengo un dato y yo escribí nombre, Juanito, password 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, los nombres que uno quisiera colocarle, ¿sí? Y finalmente yo tengo acá, no sé, podríamos colocarle otro filtro y colocar un objeto, insertar un documento y el documento es nombre, por ejemplo, como lo habíamos hecho la sección pasada, aquí lo borré. Y aquí tengo otro elemento como insertar un nuevo nombre, bueno, listo, para ser muy creativo. Y aquí vamos a crear un más elemento, un nuevo filtro, por ejemplo password, y listo. Sin embargo, el nombre del primero difiere del nombre del segundo. El uno es name y el otro es password. Cuando ustedes tienen ese tipo de divergencias en la base de datos, el sistema va a sacar errores. Cuando ustedes instalan o ejecutan, va a sacar muchos errores porque él no entiende cuál es el campo, si es nombre o es name. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Bien, cancelar. Solo dejo los datos, recuerden, la integridad de datos depende de que todos los datos sean iguales. Y listo, como él ya encuentra que los datos son iguales, bueno, nos falta aquí ya es colocar nuestro elemento de búsqueda, nuestro elemento de conexión, que sería este. Le vamos a decir a la lista, le vamos a colocar, después de hacer el while,
a la lista le creamos, después de hacer todo este while, a la lista le vamos a crear todos los ítems. Listo, guardamos y ejecutamos. Perfecto, si ustedes se dan cuenta, tenemos un dato en nuestra base de datos y con él podemos trabajar y ya podemos hacer cualquier operación con él. Bueno, hasta aquí termina este video. Espero que lo realicen. Ahora, igual que en el caso pasado, una lista de cosas, pero ustedes van a consultar cómo hacer para eliminarlo. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, este tema de aquí siempre tiene algunas cositas o siempre tiene algunas trampitas para que funcione correctamente. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me comentan y estaremos pendientes. Bueno, un saludo a todos.